Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucilda Ollarves. Soy su profesora de Práctica Jurídica 3. Nos corresponde en esta oportunidad conversar acerca de 4 temas de la materia. Unos están en la unidad 2, que son el tema 8, el 9 y el 10, y otro en la unidad número 3, que es el tema 11, que contempla toda la unidad 3 del programa. Cada tema voy a hacer un videito, ¿verdad?, para cada uno de estos temas, cosa de que ustedes puedan ir, digamos, no tengan la clase completa en un solo video, sino en 4, como nos los han indicado las autoridades. La idea de la universidad es hacerles llegar a ustedes esta información, cosa de que ustedes tengan alguna base, ¿verdad?, de la información que nosotros estamos dando, pero que más allá de estas clases ustedes deben pensar, ¿verdad?, o completar, mejor dicho, con la investigación que ustedes hagan desde su casa, desde su lugar de estudio, pues. La idea es cubrir la expectativa para que ustedes puedan tener la información y que no se sientan como desasistidos por la universidad, que al contrario entiendan el esfuerzo que se está haciendo desde todo punto de vista, tanto las autoridades como cada uno de los profesores, el personal administrativo de la universidad, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas específicamente, para poder hacerles darles a ustedes esta información, estas herramientas, y que ciertamente cubran los aspectos del programa, de las materias, de todas las materias de la carrera de Derecho. Bueno, a nosotros nos corresponde hoy conversar sobre el tema número 8, que se refiere al régimen probatorio en Venezuela. Además de conversar, ¿verdad?, acerca de las generalidades, etcétera, la idea de esta materia es darles a ustedes herramientas prácticas. Es decir, vamos a conversar sobre ejemplos, casos reales que suceden en los tribunales y que ustedes pueden después como darse cuenta que ciertamente eso sucede en la práctica. Yo soy juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia aquí en Valencia y tengo, digamos, esa visión desde el punto de vista de lo que es el manejo interno de un tribunal, pero también fui abogado en ejercicio muchos años, 25 años como abogado en ejercicio, así que también tengo la experiencia suficiente para conversarles, y una abogada, digamos, dinámica en el ejercicio del derecho, sobre todo del derecho procesal civil, que es de lo que se trata. Entonces, esa doble visión hace que podamos entonces conversar, ¿verdad?, con mucho dinamismo sobre lo que es la práctica probatoria en Venezuela. Aparte de esta información y de conversar acerca del contenido del Código de Procedimiento Civil que tenemos actualmente en Venezuela, les voy a hacer referencia también a un proyecto de Código Orgánico Procesal Civil que está por presentarse en la Asamblea Nacional por parte de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados de la Sala de Casación Civil han ido elaborando un proyecto con un nuevo Código de Procedimiento Civil y próximamente está por llevarse a la Asamblea Nacional para su estudio, su análisis y, si Dios quiere, su promulgación. Es una cuestión súper novedosa, se eliminan muchísimas trabas y muchísimos procedimientos que actualmente están contemplados en el Código. Va a ser una nueva visión del derecho procesal en Venezuela, que contemple no solamente los aspectos procesales generales que debe tener todo código, por supuesto, sino que también está contenido en ese código, en ese proyecto de código, mucha información o los enlaces, digamos, suficientes para cubrir todo el aspecto de la protección de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, todos los vacíos que pudiera haber tenido nuestro código actual, que han sido cubiertos de alguna manera por la jurisprudencia con relación a lo que es la normativa constitucional, están cubiertos ahora en este nuevo proyecto de Código Orgánico Procesal Civil. Entonces, por eso les voy a hacer referencia a ese código.
Vamos a comenzar con lo que es las pruebas como tal. Y bueno, déjenme decirles que las pruebas es la manera o la herramienta con la que nosotros tratamos de convencer al juez. Las partes deben llevarle al juez la herramienta para que el juez, o el convencimiento para que el juez crea en la información que yo le estoy dando, en la información que yo le estoy dando en la demanda, en la información que yo le estoy dando en la contestación. Muchas veces los abogados hacen unas demandas muy bonitas o una contestación espectacular, pero no saben probar. Y un abogado que no pruebe prácticamente pierde el juicio. De antemano, déjenme decirles. Es decir, ustedes deben tener la suficiente. Muchas veces una demanda viene así medio mal redactada, con una cuestión no muy clara, pero sin embargo las pruebas son tan contundentes que convencen al juez de lo que tú le estás diciendo y ganas el juicio. Cosa maravillosa. Pero para eso debemos saber, ¿verdad?, cómo probar. Muchos abogados tratan de llevar montones de pruebas a un juicio que más bien lo que hacen es entorpecer la causa, porque el tribunal tiene la obligación, el juez tiene la obligación de analizar cada una de las pruebas, incluyendo las que desecha, para poder sentenciar. Entonces a veces esos expedientes así gigantescos, gordos, llenos de cuánto papelito hay, realmente si ustedes creen que están haciendo un favor para que la cuestión sea, para lucirse, para que se vea que ustedes son muy estudiosos, etcétera, etcétera, resulta que al contrario lo que están haciendo es perturbar al tribunal, al juez, porque entonces lo pones a trabajar más de lo que debería trabajar al efecto de analizar cada una de esas pruebas, aunque sea para desecharla. Entonces debemos ser concretos en nuestra promoción de pruebas, ceñirnos a lo que realmente son los hechos controvertidos que se quieren probar, bien seas demandante o bien seas demandado. Hay un concepto de prueba que da Fernando Villasmil Briceño que dice que es la verificación o comprobación por las partes o por el juez de los hechos controvertidos en el proceso. Y para eso se utilizan los medios de convicción autorizados por la ley. ¿Cuáles son esos medios de convicción? Por ejemplo, documentos, testigos, inspecciones, etc. En nuestro país nosotros tenemos un régimen probatorio amplio en el Código de Procedimiento Civil. Se establecen varias pruebas que están taxativamente establecidas allí en el Código de Procedimiento. Tenemos otras pruebas también en el Código Civil. Tenemos pruebas especiales en el Código de Comercio para los procesos mercantiles. Tenemos también pruebas en la LOPNA, en la Ley de Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para los regímenes de protección, ¿verdad?, de los niños y los adolescentes. También hay pruebas específicas, especiales en materia agraria, en materia penal, por supuesto. Imagínense muchísimas pruebas especiales, ¿verdad?, para determinar un hecho punible. En todo caso, a nosotros nos corresponde hacer énfasis a la prueba que utilizamos en los regímenes civiles, ¿verdad?, mercantiles, bancarios, tránsito, eso que es la competencia, digamos, de los tribunales civiles aquí en Venezuela. ¿Qué debemos probar? ¿Para qué, mejor dicho, qué se prueba? ¿Qué se debe probar? Nosotros debemos probar los hechos donde haya controversia. Si hay un hecho donde las partes convienen, bueno, el demandante establece en su demanda: en fecha tal se firmó un contrato de arrendamiento entre Pedro Pérez y Luis Martínez, en la notaría tal, número tal. Luego viene Luis Martínez y dice: sí, es verdad, en la contestación, sí, es verdad, yo firmé un contrato de arrendamiento. Ya el tema del contrato de arrendamiento no debe ser probado, porque ya uno dijo que firmó el contrato y el otro dijo que sí es verdad que se firmó el contrato. Como eso es un hecho convenido, ya ese contrato como tal, la existencia, mejor dicho, del contrato, es lo que está exenta de prueba. ¿Me expliqué? También puede darse el caso de donde haya hechos tácitamente admitidos, es decir, yo no digo expresamente: sí, yo es verdad que yo firmé un contrato, sino que dice en la contestación: yo soy el arrendatario de fulano de tal. Entonces ya allí también estoy de alguna manera conviniendo en la información que me está dando el otro, que está diciendo que hubo un contrato. Entonces si yo digo: sí, yo soy el inquilino, entonces allí estoy reconociendo, ya eso es un hecho tácitamente admitido. También puede darse
el caso son de hechos notorios, ¿verdad? Los hechos que han ocurrido y que han sido relevantes desde el punto de vista noticioso, que ocurrió un accidente, que se fue la luz, que hubo un terremoto, etcétera, etcétera, que X presidente ganó las elecciones, X candidato, perdón, ganó las elecciones. Allí entonces estamos hablando de hechos notorios y esos hechos notorios están exentos de prueba. Y también debemos probar, ¿verdad?, los hechos de alguna forma que no han sido negados expresamente por lo que se llaman las negaciones absolutas. Están de alguna manera, cuando alguien excesivamente hace el señalamiento de que eso no es cierto y no es cierto por esto y no es cierto por lo otro, es carga de la prueba de la otra parte el probar que sí es cierto, por supuesto. ¿Cómo debemos probar? Nosotros debemos probar a través de los medios de prueba. Y estos medios de prueba deben ser medios de pruebas permitidos, deben ser pruebas que no sean ilegales y que no sean impertinentes, establece el código. Esa impertinencia se refiere a que lo que se trate de demostrar con esa prueba sea, de alguna manera, se compagine con el hecho a probar. Si yo quiero probar que Pedrito es hijo de María, María debe acompañar el acta de nacimiento de Pedrito. Ahí se quiere comprobar ese hecho y ese hecho queda comprobado. Si yo quiero comprobar que Pedrito es hijo de María, no voy a llevar la partida de nacimiento de la abuela de Pedrito. ¿Me expliqué? A eso se refiere el código cuando establece que deben ser pruebas que no sean impertinentes. Todo medio probatorio debe saberse también promover en la causa para que pueda el juez posteriormente admitirla y, por supuesto, valorarla. Nosotros debemos probar los hechos que se afirman, no los hechos, los hechos que se afirman. Por ejemplo, yo compré una casa en tal fecha y pagué de tal manera, ese hecho es el que debo probar. Eso está establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué no se deben probar? Los juicios de valor, por ejemplo. Cuando la opinión de los expertos, la opinión de un testigo perito, esa opinión, ese criterio personal del profesional, del experto que está haciendo la experticia, no debe ser probado. ¿Qué es lo que debe probar el experto? Que se realizaron las técnicas, ¿verdad? Que se utilizaron las técnicas y que eso le arrojó X conclusión con relación a la experticia que está trabajando. En todo caso, nosotros debemos, como les insisto, probar los hechos. Hechos que son, de acuerdo a la doctrina, se dividen en hechos principales, que son los hechos primarios, los hechos secundarios, que son aquellos donde el demandante o el demandado afianzan, ¿verdad?, su historia, digamos, la novela que le cuentan al tribunal en la demanda o en la contestación, está contenida. Entonces esos hechos primarios son los fundamentales. Y luego están los hechos secundarios que de alguna manera compaginan o complementan, mejor dicho, los primarios, y son aquellos donde se hace el señalamiento de la realidad histórica en que el hecho ocurrió. El lugar, la hora, el día, etc. Esos son los hechos secundarios. Hay además la necesidad de probar los hechos subalternos o los hechos que son implícitos, es decir, aquellos hechos que adicionalmente complementan aún más a los hechos primarios. Son aquellos detalles, minucias, los pormenores del hecho, pero que no son tampoco, digamos, lo que hace que se gane o se pierda un juicio. Son simplemente hechos adicionales que a veces las personas tratan entonces o quieren lucirse, digamos así, y tratan de traerlos a colación en un procedimiento y deben entonces ser probados, porque todo lo que tú alegas debes probar. Y sobre esa base probatoria es que el juez va a sentenciar. En Venezuela existe, así como en muchos ordenamientos jurídicos
del mundo, ¿verdad? Lo que se llaman los principios probatorios. Son principios procesales y generales, pero que algunos los tenemos contemplados, ¿verdad?, en nuestro código. Sin embargo, hay otros que no están expresamente establecidos en el código, pero que como forman parte de eso que se denomina, esa fuente de derecho que se denomina los principios generales del derecho, nosotros entonces vamos a revisarlo. Uno de los principios probatorios es el de la neutralidad. El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez debe atenerse a lo que está alegado y probado por las partes, ¿verdad? Entonces ese juez debe ser un juez neutro, debe tomar en cuenta la información que le trae uno u otra parte y en todo caso debe valorar, ¿verdad?, si ciertamente esa prueba, aun cuando haya sido promovida por una parte, él de manera, digamos, luego de que se hace el análisis, puede darse cuenta que esa prueba le favorece, aun cuando ha sido promovido por el demandante, por ejemplo, esa prueba le corresponde valorarla es a favor del demandado. Por eso también se compagina con otro principio probatorio, que es el de la comunidad. Ese es un principio muy utilizado, donde yo, por ejemplo, demandado, hago valer una prueba de la otra parte. Yo cuando promuevo mis pruebas le digo al juez que sobre la base del principio de la comunidad de la prueba, promuevo para mi cliente, para mi demandado, un documento, por ejemplo, que ha promovido el demandante con su libelo de demanda. Eso es el principio de la comunidad de la prueba. Está también el principio de la unidad. El juez debe valorar las pruebas en conjunto. No es que si una sola prueba establece o llega a probar un hecho, entonces con esa única prueba yo voy a dejar por tierra todo el demás material probatorio y con esa única prueba voy a sentenciar. No, yo debo valorar las pruebas en conjunto y si hay un cúmulo de pruebas suficientes, entonces se declara con lugar o sin lugar la demanda, ¿verdad? Está el principio de la libertad probatoria. Además de los principios que ya les conversé, está el principio de la contradicción de la prueba. Este es uno de los principios primordiales en materia probatoria, porque es el que permite hacer como el contrapeso de la prueba de una de las partes y de alguna forma es el más utilizado y el más conocido entre los abogados litigantes. En Venezuela tenemos un régimen probatorio bien amplio, el Código de Procedimiento Civil así lo establece, que nosotros tenemos la posibilidad de traer hasta el expediente, ¿verdad?, cualquier medio de prueba, siempre que ésta no sea ilegal, como les dije, no sea impertinente y sea de alguna forma llevada al expediente con claridad a efecto de que la otra parte pueda hacer entonces uso del principio de la contradicción de la prueba. En Venezuela existe un amplio sistema de apreciación de las pruebas. El código establece, ¿verdad?, que se puede hacer por la libre convicción, también por la sana crítica del juez, que es donde el juez aplica sus máximas de experiencia, su experiencia propia, ¿verdad?, de la vida, las reglas de la lógica, y están las pruebas tarifadas o las tarifas legales, que son sobre todo los documentos. El código establece en los artículos 429, 430 del Código de Procedimiento Civil, se establece la manera como debemos los jueces valorar los documentos, si son públicos, si son privados, si son copias, si son originales, etc. Y el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil establece que a menos que exista una tarifa legal o una regla legal expresa para valorar la prueba, el juez entonces puede hacer uso de las reglas de la sana crítica. La sana crítica se utiliza mucho para valorar los testigos, las inspecciones, etc. Con relación a la experticia, no hay, digamos, una rigidez en que el juez deba aceptar a cabalidad lo que han establecido los expertos en su informe, pero sin embargo en la práctica sí, porque precisamente para eso ellos son los expertos, ¿verdad?, en la materia. Si yo supiera de eso, de ingeniería, si yo supiera de medicina,
no tendría que buscar a los médicos o a los ingenieros para que me dieran, digamos, un informe en el tribunal. Entonces, si yo tengo la posibilidad de buscar a un experto para que coadyuve, para que el tribunal tenga como el soporte para poder sentenciar, entonces no deberíamos apartarnos, a menos que sea una cosa muy descabellada, o unas conclusiones muy contradictorias entre los expertos que hagan que el juez no valore, entonces no tome en consideración, digamos, a cabalidad o por completo la información que los expertos hayan rendido en ese informe. La regla general de la promoción de pruebas está establecida en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil y en todo caso algunas pruebas se deben promover en el libelo de demanda. Así lo establece el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil en su ordinal 6. Esto referido, como ustedes ya saben, a lo que se denominan los documentos fundamentales que deben acompañarse con la demanda. Igual, con la contestación hay algunos documentos. Si hay en la contestación, por ejemplo, una reconvención, un llamado a terceros, etcétera, entonces también ese demandado con su contestación debe traer a los autos las pruebas de las que se quiere hacer valer para poder hacer uso de ese material probatorio dentro del proceso, porque se consideran que son documentos fundamentales para esa acción o para esa reconvención. El artículo 396, como les dije, es el que señala la regla general de cómo se deben o cuándo se deben traer a los autos el material probatorio. Establece el 396 lo siguiente: dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de que quieran valerse. Salvo disposición especial de la ley, pueden, sin embargo, las partes de común acuerdo en cualquier estado y grado de la causa hacer evacuar cualquier prueba clase de prueba en la que tengan interés. Esto lo establece entonces el artículo 396. Hay otro tipo de pruebas, como las posiciones juradas, que se pueden promover desde el inicio de la demanda hasta los últimos informes, así como los documentos públicos, que también se pueden promover hasta los informes. En todo caso, se debe hacer señalamiento en el lapso probatorio que se trata de un documento público y de señalar los datos de registro del documento a efectos de que posteriormente lo puedan traer durante el lapso, hasta el lapso en que comienzan los informes. El juez debe sentenciar siempre con base a lo que hayan sido las pruebas promovidas por las partes. Lo que no está en el expediente, el juez no lo puede tomar en cuenta. No es la idea que yo tenía de probar, o usted tenía que haberse dado cuenta que yo quería probar eso, porque así te lo dicen los abogados en los tribunales. Es que yo creí que usted pensó que yo sí lo había probado, porque yo creía que yo pensé que yo había probado eso cuando dije tal cosa. No, una cuestión son los hechos y otras son las pruebas. En todo caso, si no está en el expediente, el juez no puede suplir una prueba de oficio. Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil ha sido siempre como generoso con las partes que no han probado completo, llamémoslo así, y permite que el tribunal dicte lo que se llama un auto para mejor proveer. Esto está establecido en el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil. Y de oficio, el tribunal entonces pudiera hacer, llamar a un experto, a un testigo, decir expresamente que se necesita hacer una inspección judicial porque el juez quiere ver con sus propios ojos el hecho de que del cual las partes están conversando en el expediente. Es decir, hay que traerle, como les digo, al juez la información, pero si el juez verifica que esa información no está completa o que tiene alguna duda, puede entonces dictar ese auto para mejor proveer y el mismo juez de oficio ir hasta fijar una fecha para hacer una inspección, donde por supuesto debe convocar a ambas partes con los abogados o hacer un acto para declarar a un testigo o llamar a unos expertos para que realicen una prueba de experticia.
Esto también está contenido, ¿verdad?, en el artículo 401 del Código de Procedimiento y también en el COP, en el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 347, 356, tiene el juez penal también esa capacidad, esa libertad probatoria. En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, también en el artículo 156, se le da esa facilidad al juez laboral para ordenar la evacuación de cualquier otra prueba que considera que sea necesaria para ese proceso. Además de promover la prueba, la parte contraria tiene la posibilidad de, digamos, además de promover la prueba, también está la carga, digamos, para los abogados de una parte u la otra, de hacer oposición a la promoción de las pruebas de su contraparte. Es decir, uno debe tener la valentía y la minuciosidad de estar pendiente de su expediente para verificar cuál es la prueba que promovió el demandante y yo como demandado ver si esa prueba voy a permitir que el tribunal la admita o no. Igual el demandante también tiene que hacerle seguimiento a las pruebas promovidas por el demandado y de la misma manera verificar si vale la pena hacer una oposición, si realmente esa prueba es ilegal, si esa prueba es impertinente y yo quiero en todo caso hacer que el juez no la valore. Y entonces yo hago lo que se denomina la oposición a las pruebas. Ciertamente, el artículo 396 establece el lapso para promover. El 397 del Código de Procedimiento Civil nos indica cuál es el lapso que tienen las partes para oponerse a la prueba de su contraparte. Este lapso es dentro de 3 días de despacho siguiente al vencimiento de los 15 días que hay para promover las pruebas. En todo caso, es tarea del tribunal agregar las pruebas de las partes, si estamos hablando de un procedimiento ordinario, agregar las pruebas de las partes al día siguiente del vencimiento del lapso de los 15 días de promoción y ese primer día en que se agrega se computa como el primer día para hacer oposición. Son 3 días entonces para hacer oposición. Lo ideal es que el tribunal agregue el primer día siguiente siguiente a los 15 para que las partes puedan acceder al expediente y revisar el expediente y ver cuál prueba contradicen y cuál no. En este punto quiero hacer referencia a que en la actualidad, como ustedes saben, existe una resolución de la Sala de Casación Civil que ha implementado el uso del despacho virtual. Es decir, nosotros los tribunales estamos trabajando tanto en las semanas de flexibilidad como las semanas de radicalización con lo que se denomina el despacho virtual y podemos hacer uso de los medios telemáticos, debemos hacer uso de los medios telemáticos para comunicarnos con las partes. En este caso es obligación del tribunal, además de agregar las pruebas físicamente en el expediente, también tiene que enviar por correo electrónico a cada una de las partes el escrito de promoción de pruebas de su parte contraria. En la actualidad estoy hablando con la resolución de la Sala de Casación Civil que ha establecido el despacho virtual. ¿Para qué? Para que ambas partes puedan conocer el escrito de su contraria y hacer entonces la oposición a las pruebas. Ese escrito entonces lo van a presentar a través del correo electrónico del tribunal y en ese caso el tribunal luego va a revisar ese escrito, va a fijar la fecha para que la parte lleve el escrito físico al tribunal y posteriormente el tribunal se debe pronunciar sobre esa oposición a las pruebas. El artículo 397 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: dentro de los 3 días siguientes al término de la promoción, cada parte debe expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad a fin de que el juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. Si alguna de las partes no llena esta formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los hechos. Pueden también las partes, dentro del término mencionado, oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Posteriormente a este lapso de los 3 días para hacer oposición, nace también entonces un lapso para el tribunal de 3 días para resolver acerca de esa oposición a las pruebas. Porque la idea es, digamos, darle respuesta a la parte y que se sepa ciertamente que no se está valorando la prueba por ciertas circunstancias, ¿verdad? De acuerdo a lo alegado por la otra parte. Pero también de oficio, el tribunal puede negar la admisión de una prueba, cuando ciertamente se percate el juez de que esa prueba es impertinente, de que esa prueba no cumple con los parámetros establecidos en la norma, o que se vea que es una prueba ilegal, que fue obtenida a través de un medio ilegal, o cuando ciertamente se evidencie que esa prueba no está probando, llamémoslo aunque suene redundante, que con esa prueba no se está probando nada en esa causa o en ese hecho, de los hechos que se pretende probar, de los hechos controvertidos, y entonces el tribunal simplemente desecha la prueba, no la admite, y ya queda de parte del abogado que haya promovido la prueba el ver si apela o no de esa decisión del tribunal, porque ciertamente considere que si tiene razón, que él quería que la prueba sea válida, que cree que ciertamente el tribunal debía valorársela, etc. Pero queda de parte del abogado también decir, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el juez y ciertamente me doy cuenta que no había razón de ser de esa prueba, entonces me quedo callado, no apelo y simplemente sigue el procedimiento. Al artículo 389 del Código de Procedimiento Civil establece una cuestión desde el punto de vista del derecho muy interesante, porque en la generalidad de los casos hay lugar al lapso probatorio. Ambas partes tienen el interés de probar y el juez le interesa que las partes también prueben para poder resolver el hecho que se le está sometiendo a consideración del tribunal. Pero sin embargo el 389 es como la excepción a esto que estoy diciendo, porque establece cuando no hay lugar al lapso probatorio. Y esto ocurre, de acuerdo al artículo, cuando el punto sobre el cual versa la demanda aparezca así por esta como por la contestación ser de mero derecho. Lo que las partes están discutiendo es un punto de mero derecho y no hay necesidad de probar nada porque no hay ningún hecho que probar. Cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho. Cuando las partes de común acuerdo convengan en ello, es decir, cada quien conviene que ciertamente no van a evacuar esa prueba porque o que no quieren que haya lugar a pruebas porque están de acuerdo en que ya con lo que está en el expediente basta para que el tribunal, para que el juez se pronuncie a favor o en contra de lo que ellos están señalando. Porque ellas quieren que se decida como un asunto de mero derecho o con los elementos que cursen en autos, es lo que establece el ordinal tercero del artículo 389. Y cuando las partes establezcan que solo es admisible la prueba instrumental, en tal caso deben presentarse las pruebas, como les dije antes, si es un documento público, lo pueden promover hasta los informes, hasta la etapa de informes del procedimiento. En todo caso, el tribunal, como les digo, tiene la posibilidad, ¿verdad?, de negar la admisión de las pruebas contra ese auto o sentencia interlocutoria que puede dictar el tribunal negando la admisión. Hay apelación en un solo efecto. ¿Qué significa Ya ustedes lo conocieron en el tema 1 de nuestra materia, ¿verdad? Lo que es la apelación, lo que son los efectos de la apelación. En este caso, estamos diciendo, ¿verdad?, que si se oye en un solo efecto, el procedimiento continúa, el proceso continúa y en todo caso el tribunal debe dictar un auto oyendo esa apelación. La parte interesada debe consignar copias certificadas de las actas que considere que son necesarias para que el Tribunal Superior decida. Y una vez que el Tribunal Superior decide,
si se debe admitir o no la prueba, se envía nuevamente esa resulta al tribunal de la causa para que entonces se evacúe o no la prueba de acuerdo a lo que el Tribunal Superior ha señalado. Eso es lo que tenemos establecido actualmente en el Código de Procedimiento Civil. En el Código Orgánico que se promueve, que se está proponiendo, como les dije al principio, para hacer el nuevo Código Procesal Civil en Venezuela, se establece que en el Tribunal Superior, cuando el Tribunal Superior decida sobre la prueba, si se admite o no, si decide admitirla, es el mismo Tribunal Superior que va a evacuar la prueba, porque esta incidencia de la apelación en materia probatoria va a ser conocida con la sentencia, con la apelación de la sentencia de fondo. Y entonces, como todo el expediente lo va a tener el Tribunal Superior entonces va a evacuar la prueba, y si decide que sí había necesidad de evacuarla, el Tribunal Superior la va a evacuar y con esa información tiene que decidir al fondo. De eso se trata entonces el tema de la celeridad de que les decía hace rato, de que ciertamente con el Código Orgánico Procesal Civil se trata de acelerar el procedimiento, no que como lo tenemos ahorita, vaya al superior, el superior decide, vuelve a bajar la información al tribunal de instancia, entonces es allí cuando el tribunal de instancia evacúa la prueba o no, etcétera, etcétera. Entonces la idea es concentrar las etapas del proceso, y entonces el superior, como va a conocer de las dos apelaciones, es en el superior donde se debe evacuar la prueba. De acuerdo a nuestra temática, ¿verdad? Nos dice el programa que debemos saber lo que son las pruebas, de alguna manera la forma en que el tribunal debe valorar la prueba, lo que es la tarifa legal, la oposición a las pruebas y en todo caso la naturaleza del auto que niega o no la admisión de las pruebas. Como les digo, es un auto que está sujeto a apelación. También puede ser una sentencia interlocutoria por la cual se niegue la evacuación, la admisión de esa prueba. Hay pruebas que, por ejemplo, las partes están interesadas en hacer llegar al tribunal una información, como por ejemplo con una prueba de informes a una entidad X, y resulta que ya esa información consta en el expediente en un documento original. Entonces de nada sirve, ¿verdad?, volver sobre lo mismo a pedir, por ejemplo, una prueba de informes a un registro cuando ya el documento registrado está en el expediente del tribunal. Es perder el tiempo, es redundar, es hacer uso de la jurisdicción, sobrecargar al tribunal. Entonces el tribunal puede perfectamente decir, la juez puede perfectamente decir, no hay necesidad de evacuar esa prueba de informes porque ya el documento sobre el cual usted está pidiendo la información consta en original en este expediente, y se niega la admisión de la prueba de informe. El tribunal también puede ver, por ejemplo, de oficio o a petición de las partes, que se está tratando de hacer una inspección sobre un sitio que no está relacionado con la causa que se está tramitando, con los hechos que están tramitándose. Entonces el tribunal puede negar esa inspección. Igualmente, si se trata de probar, por ejemplo, con una experticia, unos hechos que ya están demostrados en el expediente, que ya constan en el expediente, entonces no hay necesidad de evacuar una prueba tan fuerte como una prueba de experticia, fuerte para las partes desde el punto de vista económico, como ya vamos a ver cuando lleguemos a ese tema, al tema 11, y fuerte también para el tribunal, porque es una carga también para el tribunal el estar, fijando nombramiento de expertos, etcétera, etcétera, y hacer uso, excesivo de la jurisdicción del tribunal para evacuar un hecho o una prueba, que ya el hecho está de alguna forma probado en el expediente. Entonces el tribunal puede perfectamente, aun cuando nadie se lo haya pedido, puede negar la prueba cuando sea ilegal, cuando sea impertinente, y ese auto o esa sentencia, como les digo, tiene apelación en un solo efecto o el simple efecto devolutivo. Y el tribunal entonces valorará o no las pruebas una vez que hayan sido evacuadas.
El lapso para evacuar las pruebas en el procedimiento ordinario que tenemos ahorita en el Código de Procedimiento Civil es de 30 días de despacho. 30 días de despacho que en la práctica se convierten más o menos como en unos 45 días de despacho. Actualmente, con el tema de la semana radical y la semana flexible, los tribunales estamos tratando de concentrar en las semanas flexibles, es decir, cuando hay presencia física de los funcionarios del tribunal en el tribunal, valga la redundancia. Entonces allí, en esa semana flexible, es cuando se fijan los actos, por ejemplo, de testigos, de inspecciones, etcétera, para que podamos entonces practicar la prueba, evacuar la prueba dentro de esos lapso de 30 días y no se extienda muchísimo más o no haya necesidad de prorrogar el lapso. Ese es un punto importante también, la prórroga del lapso probatorio. Vencidos los 30 días de despacho, tenemos entonces, vamos a recapitular, tenemos 15 días de promoción de pruebas, 3 días para hacer oposición de una parte o la otra a las pruebas de la contraparte, 3 días también de despacho, obviamente todos estos días que nombro son de despacho, 3 días de despacho para que el tribunal admita o niegue la prueba y 30 días para evacuar la prueba. Sin embargo, pudiera darse el caso de que, mire, el testigo estaba fuera de Venezuela y el testigo llegó, ahorita un día antes de que venza el lapso de los 30 días para evacuar. Bueno, entonces yo le puedo pedir al tribunal, mire, fíjeme nueva oportunidad, pero para que pueda entonces evacuarse el testigo, prorrogue el lapso, aunque sean 3 días más, para dar chance de que el testigo llegue al país y pueda venir al tribunal a declarar. Perfectamente el tribunal, siempre y cuando no haya vencido el lapso, puede entonces prorrogar. Si la solicitud la hace la parte antes de que el lapso venza de los 30 días, entonces el tribunal puede prorrogar siempre y cuando, por supuesto, se demuestre que ciertamente, o la parte pida, pues que es un testigo importante, que es determinante para que el tribunal decida y que el juez considere que sí es necesario esa declaración, entonces puede fijar perfectamente, hacer una prórroga del lapso y así se evacúa esa prueba de testigo más allá de los 30 días que están establecidos en el código para su evacuación. Yo pienso que con esta información estamos, complementando todo lo que es el tema número 8. De todas maneras, como les digo, vamos a continuar porque nuestros 4 temas tienen que ver todos con el tema probatorio, cosa que es muy, muy, muy importante y muy interesante. Pero vamos a recapitular lo que vimos hoy. En el tema 8, entonces, vimos lo que es la prueba, los medios probatorios, ¿verdad? ¿Qué debemos probar? Los hechos, ¿se recuerdan? Los hechos que se deben probar, la manera en que se debe probar y la manera en que se debe valorar las pruebas de acuerdo a la sana crítica, a las reglas de la tarifa, ¿verdad? Que es legal, que es el artículo 429 y 430 del Código de Procedimiento Civil, específicamente, de la sana crítica, la libre convicción, el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, que dice que a menos que haya una regla expresa, el juez debe valorarla a través de la sana crítica a las pruebas. Hablamos entonces también del lapso para promover, del lapso para hacer oposición, el lapso de admisión y el lapso de evacuación de las pruebas. Y bueno, en todo caso, vamos a hacer revisión en el tema número 9, ya en sí de los que son los medios probatorios en específico. Y vamos a seguir viendo después, aún en algún detalle, digamos, más profundo, algunos medios probatorios, como es los testigos, la inspección, la experticia, en el tema 10 y en el tema 11. Bueno, que estén bien, Dios me los bendiga, chao.